es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar este día martes 4 de junio del año 2024 en nuestro espacio virtual de Biblia. Esta noche, una noche especial, porque es la noche en que vamos a hacer la transición de pasar de el estudio de Jesús de Nazaret a continuar con Epístola a los Hebreos. Este paso es importante y te voy a comentar el por qué. Pero pues primero, lo primero. Entonces te invito a que unidos todos en el corazón, de corazón, le demos alabanza a Dios Padre y juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como todas las ocasiones que nos reunimos en el nombre de Dios, imploramos la presencia del Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues la petición de esta noche es muy especial. El próximo viernes será la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y recordemos que en el mes de mayo, el cardenal Carlos Aguiar Retes volvió a renovar la consagración de México y muy especialmente de la Arquidiócesis Primada de México al Sagrado Corazón de Jesús. No es, te digo que es la renovación porque ya desde el siglo pasado, casualmente hace 100 años, se había también consagrado México entero como país a la protección divina del Sagrado Corazón de Jesús. Por esa razón, podemos decir que fue la renovación. Palabras más, palabras menos, creo que nosotros en el fondo de nuestro corazón no nos afecta el pensar que si es la Arquidiócesis Primada de México o si es toda nuestra vasta república. Creo que es más lógico que pensemos en todo nuestro amado país y que pongamos a él bajo la custodia del Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que el que esté consagrado al Sagrado Corazón de Jesús viene de un principio, el pedir perdón por todas las afrentas y por todos los quebrantos que hemos hecho en contra del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Desafortunadamente, no me estoy escudando, pero siempre los humanos caemos y a pesar de que prometemos algo, ahí estamos llevando la contra muy a menudo. Eso siempre ha sido la causa de de los grandes pecados de la humanidad. No vayamos tan lejos, pensemos nada más en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan de soberbia, escuchando al demonio que, aprovechando la figura de la serpiente, los engañó, pero pues hizo que cayeran en la soberbia de querer equipararse a la sabiduría divina, cosa que no puede ser. Si te pones a pensar después qué pasó cuando fue el diluvio, pues ya Dios Padre estaba cansado de ver cómo la humanidad no solamente lo había olvidado, sino había transgredido todas sus peticiones de cómo comportarnos y no tuvo más alternativa que hacer una limpia y desaparecer a toda esa humanidad pecadora y corrupta. Posteriormente vuelve a poblarse el mundo. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa tiempo después? Que se firma la alianza, se firma con la sangre, no de papel y puño y letra, sino con la sangre del sacrificio de los animales en el monte Sinaí, con este Moisés de mediador. Bueno,
¿Qué sucede? Que Dios, que siempre cumple, ofrece que el pueblo de Israel será su propiedad por el resto de los tiempos. Y les pide a cambio de eso que Él sea el único Dios al cual le rindan culto, que no van a profanar con otras imágenes, deidades o sacrificios a ídolos que nada tienen que ver con la gloria de Dios Padre. Y a pesar de que todo el pueblo judío acepta y se convierte en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues más tardaron en decir, no lo voy a hacer, que caer en la tentación. Y por eso fue el penar que tuvieron ellos que vivir durante 40 años en un viaje que pudo haber sido más corto, pero que fue necesario que purgaran todas sus culpas y entonces de que salieron de Egipto a que llegan a la tierra prometida, a Canaán, pasaron los 40 años. Y además, no solamente pasaron los 40 años, sino que prácticamente todos los que salieron de Egipto no pudieron llegar a pisar la tierra prometida. Llegaron sus hijos, llegaron sus descendientes y unos cuantos de los originales, unos cuantos privilegiados que estuvieron muy cerca de Yahvé Dios y les concedió la gracia de poder entrar a esa tierra prometida. Pero el grueso de los 600,000 originales que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Cuál es la historia y lo que nos deja de experiencia esto? Pues que también por violar y fallar nuestros compromisos con Dios, Él cumple, pero nosotros al no hacerlo, tenemos que sufrir las consecuencias de estos actos. Por si esto fuera poco, cuando después de que ya se asientan en Canaán, que a través de la estirpe de la familia de David, de ahí empieza a correr el tiempo y va a llegar Jesús de Nazaret a este mundo para redimirnos del pecado y para instaurar los tiempos de la plenitud de acuerdo a la petición de su Padre, de Yahvé Dios. Pues después de Salomón, que tuvo toda la protección divina, que como a nadie Dios lo llenó de sabiduría. Y lo digo como a nadie, que la sabiduría es un atributo exclusivo de Dios. Nosotros humanos nos podemos preciar que de por su misericordia del Señor tenemos inteligencia, unos más, otros menos, pero sabiduría, lo que se dice sabiduría, solamente Dios. Bueno, pues precisamente por después de haber tenido toda esa sabiduría en el transcurso de su vida, Salomón se olvida de Dios también, actúa en contra de los principios básicos que él le pide a él y como era costumbre de muchos de los reyes de esa época, no por amor, sino por conveniencia, a través de matrimonios y de uniones maritales, ganaban poder y ganaban derechos en muchos lugares que les convenía. Entonces este Salomón tuvo, igual que David y igual que muchos reyes, una infinidad de esposas, de concubinas, de amantes, y eso era la costumbre, no nos espantemos demasiado. Pero dentro de las que fue escogiendo, cometió el error de dar su corazón a muchas mujeres que de tierras babilónicas, de muchos
reinos como Asiria y otros más. Él se prendó de ellas, le convenía tener relaciones con ellas para afianzar las ligas políticas, pero desafortunadamente muchas de esas mujeres venían de tierras paganas, adoraban deidades y dioses, ídolos, que iban en contra de darle adoración a Yahvé. Y no solamente eso, sino que como gesto de, para congraciarse con ellas, les ayudó a que hubiera templos o lugares en donde pudieran hacer sus cultos a estas deidades. Imagínate, Salomón, Salomón cayendo en estas aberraciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues también Yahvé no tiene más remedio que poner un hasta aquí. Y entonces, de la estirpe de Salomón, van a dividirse entre sus hijos el poder y va a surgir el reino del norte, cuya capital fue Samaria, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Jerusalén, del reino de Judá, perdón, de Judá, que esto viene de la tribu de Judá, y su capital fue Jerusalén. Bueno, entonces se parte el reino y no solamente se parte el reino, sino que se va creando una enemistad política y hasta religiosa. Te hago el comentario, en tiempos pasados, en tiempos de los patriarcas, en tiempos de los jueces, que todo esto fue antes de que hubiera reyes en Jerusalén, toda la parte norte de la península siria, lo que después fue la Palestina a la que llegó Jesús de Nazaret a nacer. Bueno, pues el reino del norte, para que no nos confundamos, tenía una preponderancia bárbara. Hay muchos episodios narrados en la Biblia que se desarrollan en esas latitudes, pero como consecuencia de esa división, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya vimos que hasta el propio Jesús de Nazaret, al igual que muchos de los coterráneos de su época, evitaban pasar por Samaria porque estaban enemistados. Y recordarás probablemente cuando Jesús, entrevistándose con la samaritana, ¿qué le dice ella a él? Entre otras palabras, dice, ¿cómo es posible que tú me hables si eres un judío? Ahí te das una idea de la enemistad y del repudio que entre ellos había. Bueno, pues entonces centrémonos en lo que es las subidas y las caídas del hombre con relación a lo ofrecido a Dios, a Yahvé Dios. ¿Qué pasó con ese reino del norte? Pues que sufrieron la invasión de los asirios, que los controlaron por un buen tiempo, que los sometieron y que ahí purgaron también sus culpas los del reino del norte, pero también los del sur también que cayeron en los mismos problemas, van a correr con la misma suerte o hasta peor, porque en el caso de ellos, el reino de Babilonia los deporta a los principales dirigentes religiosos, políticos, civiles de Jerusalén y deja nada más allá en Jerusalén a los que no le servían para nada, pero toda la gente pensante y dirigente se la llevan, se la llevan también más o menos como 40 años a Babilonia. Y ahí fue la última ocasión que en carne propia tuvieron que padecer los hebreos, los judíos de Jerusalén, del reino de Judá, que tuvieron que pasar el destierro y dejar el terruño, dejar
su templo de Jerusalén, dejar su religión, dejar todo y por también, repito, como por casi 40 años, vivir bajo el control de los babilonios. Después se conmovió Yahvé de ellos y dijo, ya pagaron sus culpas y vamos a darles la oportunidad de que se reintegren y que vuelvan a vivir la gloria de estar cerca de Dios. Y entonces es cuando a través de este Ciro el persa conquista y derrota a los babilonios y gracias a eso permite que regresen a Jerusalén estos judíos. Y posteriormente a eso, Ciro el persa va a sucumbir bajo el poder de los griegos y de nueva cuenta viene la dependencia política de todo lo que es el reino de Israel y de Judea bajo los griegos, que era el imperio, era el poder más desarrollado en aquella zona, porque comprendía un sinnúmero de latitudes, eh, algunas asiáticas, otras europeas, otras del Oriente Medio, y todos bajo el poder de los griegos. Bueno, pues por si fuera esto poco, después de los griegos, vinieron a conquistarlos, vinieron a someterlos también el Imperio Romano, más o menos del año 63 antes de Cristo hasta el 165. O sea, en números redondos hablamos de 200 años de una dependencia brutal de todo lo que es el pueblo judío de los romanos. Entonces, dices, ¿por qué te estoy narrando todo esto? Por dos motivos muy importantes. Uno, para que veas cómo Dios, el Señor de la historia, a través del tiempo, nunca ha fallado a sus ofertas, a sus ofrecimientos, a lo que Él ofrece. El que falla es el hombre. Punto número uno. El punto número dos es porque quiero de una manera inicial irnos enfocando a más o menos el entorno político, social, económico, religioso que privaban en esta época en que Jesús estuvo en este mundo y con su posterior ascensión a los cielos y envío del Espíritu Santo, cuando se comienza a emprender la obra de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar a los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, después de esta larga introducción, vamos a suplicarle, a pedirle a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que, como siempre, nos tengan la misericordia de acompañarnos para hacernos entender en una manera más profunda sus conocimientos, su palabra, su adoctrinamiento, su evangelio, y que lo hagamos propio, lo vivamos, que podamos ser ejemplos de él y si nos permiten las circunstancias, dar testimonio de él y llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, dicho todo lo anterior, quiero nada más hacer un paréntesis y decirte que por un lado me da pena porque la semana pasada no pude ponerte los cantos correspondientes a la clase, perdóname. O sea que hoy estoy pagando mi culpa. Y entonces el salmo, el canto que escuchaste de entrada, está inspirado en el Salmo 118, que como te he comentado, es el último de los salmos con el que los judíos celebraban las fiestas de Pascua. Estos 5 salmos
que van del 113 al 118, Jesús de Nazaret, en su cena en la víspera de su crucifixión y muerte, los cantó. En los evangelios nos dicen que al final de la cena nos citan y cantando los himnos se fueron hacia el huerto de Getsemaní. Entonces, Jesús nació judío, vivió como judío, respetó las tradiciones y costumbres judaicas y entre otras, cuando se celebraba la fiesta de Pascua, este Salmo 118 se recitaba. Pero tiene un sabor muy especial este salmo, porque además de que cierra las festividades de la Pascua, ahí se reconoce toda la gloria y el poder de Dios. Sobre todo, hay hay dos evocaciones muy interesantes. Una, la que dice, la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. Esto ha sido obra de Yahvé, nos ha parecido un milagro. Eso es lo que dice el Salmo en su texto original. Y un poco después hay otro fragmento que cantaban al entrar al templo de Jerusalén en señal de alabanza y de gloria hacia Yahvé Dios. Y dice, Yahvé, danos la salvación, danos el éxito, Yahvé. Bendito el que entra en nombre de Yahvé. Os bendecimos desde la casa de Yahvé. Yahvé es Dios. Él nos ilumina. Un poquito más adelante dice, tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío. Quiero ensalzarte. En fin, este Salmo 118, de acuerdo a la nomenclatura hebrea, es un canto de alabanza precioso. Y esto para que cerremos el paréntesis del comentario, se sigue recitando y cantando todavía en nuestros días cuando tienen una de sus tres fiestas primordiales la comunidad judía, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Cuando se le llama a esta fiesta el Sukkot o la fiesta de las tiendas. Esta, como te llegué a comentar, como un recuerdo a al éxodo que tuvieron que hacer para tener su libertad y llegar a la tierra prometida, en señal de recuerdo y en señal de que fueron esclavos en la antigüedad. Los judíos se suben a las azoteas de su casa y con palmas y con ramas construyen pequeños toldos improvisados como una alegoría del tiempo que ellos vivieron en esos 40 años de éxodo. Y por eso se le llama la fiesta de las tiendas. Y entonces se sigue celebrando porque es algo digno de recordar con humildad de dónde lo sacó Yahvé Dios y qué fue lo que les dio en recompensa. Bueno, pues de esto de a dónde los llevó y cuál fue la recompensa, de ahí llegamos en las clases pasadas, en las últimas clases, a contemplar esta lámina que es el comparativo de las alianzas del Sinaí y la de Jesús, sumo sacerdote. Y aquí vemos claramente, recordemos, que en la antigua alianza, el autor de la alianza fue Dios, que el mediador fue Moisés. ¿Por qué? Pues porque él fue el que subió al monte, además de que condujo a los judíos hasta llegar a Canaán. Además de eso, él subió al monte Sinaí y por 40 días, también que nos marca el cambio de un ciclo importante, y cubierto el monte Sinaí por una gran nube que es la presencia del Espíritu Santo, ahí subió y recibió, estuvo tallando en piedra él los
lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, y que bajó y oh decepción que se encontró que el pueblo que le había ofrecido esperarlo y ser fieles, desesperados, habían construido con el oro que todos pudieron concentrar, fundirlo y hacer un animal, se dice un buey, y le estaban rindiendo culto a ese buey. Entonces nos dice la escritura que Moisés entró en cólera, quebró las tablas de la ley y pues se puso, ya te imaginarás cómo. ¿Por qué? Porque Aarón, su hermano, que aquí lo vemos en esta lámina como sacerdote, sucumbió ante la tentación y permitió que hicieran esa ofrenda, que como las víctimas que viene aquí puesto, eran animales en los cuales ellos pensaban que con el derramamiento de su sangre iban a purificar sus culpas y que entonces pues Moisés volvió, bueno, después de que los puso en orden, vuelve a subir al Sinaí, vuelve a hacer otras tablas y ya baja y el pueblo ya sometido moralmente y reconociendo su culpa, continúan el viaje hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Bueno, entonces el beneficiario de esta alianza fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se convirtió en el pueblo de Dios. Y Dios, como sabemos bien, siempre cumple. Y entonces, a pesar de las infidelidades, a pesar de las grandes decepciones que a él, que a Dios le hizo el pueblo y le sigue haciendo el pueblo de Israel, aún así seguirá siendo por todo el fin del tiempo el pueblo de Dios. Bueno, que aquí vemos que ya posteriormente en este Moisés fue dando forma a varios escritos que según la tradición judía constituye los 5 libros iniciales de su Biblia, que ellos lo tienen con el nombre de Torá. La Torá es su ley, esos 5 libros, que nosotros los ubicamos como el Pentateuco. Y en esos libros, ahí Moisés fue poniendo todos los disposiciones de todo tipo que iban, sobre las cuales se iba a seguir desarrollando la vida del pueblo judío. Bueno, entonces esto que para ellos es la ley del Sinaí, tiene una pequeña apartado, un pequeño apartado que se le conoce, para que te ubiques, como la segunda ley, y lo constituye el libro del Deuteronomio. Ese Deuteronomio pudiéramos decir, para que nos entendamos, viene siendo como el testamento religioso y político y humanista de este Moisés, el Deuteronomio. Y es un libro que vale la pena estudiar con detenimiento, pero pues ahorita nada más lo citamos. Bueno, pues ¿cuál era el beneficio inmediato que iban a tener, pudiéramos decir, a través de esta antigua alianza el pueblo de Israel? Que iban a ir a la tierra prometida. Esa era la promesa. Pero la tierra prometida era llevarlos a Canaán, que era bastante grande la recompensa, porque Canaán era una vasta extensión de tierra que era muy pródiga, que ahí daba mucho alimento, por eso se le conocía como la tierra que emana leche y miel, y que Dios permitió, porque era su voluntad, que ellos fueran venciendo a las diferentes tribus que habitaban en esa zona de Canaán y que quedara como una tierra en posesión de ellos, de los israelitas, de los hebreos,
en los cuales iban a desarrollar su vida por los siguientes milenios. Bueno, hoy tristemente, pues vemos que hay grandes problemas en esa zona y es muy difícil el poder dar una solución. Sin embargo, tenemos la esperanza en Dios de que ilumine a los dirigentes políticos relacionados con este conflicto y que encuentren alguna alternativa. Ya no digo una solución total, sino una alternativa que permita que haya paz en esa zona y que con el mismo derecho que tenemos todos de vivir, de tener un espacio donde poder desarrollar nuestra vida y de vivir en paz, puedan encontrar tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino las alternativas necesarias para seguir adelante. Bueno, he dicho todo esto, quiero, eh, quiero hacer un comentario de esta comparación de la antigua alianza con la nueva alianza. Va a surgir los conceptos que vimos en nuestra clase final, en el que recordando, veíamos que este Jesús es el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, que en los tiempos de la plenitud y obedeciendo la voluntad de su Padre, se abajó. Conste lo que estoy diciendo, se abajó, no se rebajó, se abajó a adquirir la, todas las connotaciones de cualquier humano y haciéndose uno más de nosotros, excepto en el pecado, que él no lo tuvo durante toda su vida en este mundo, y conservando su divinidad celeste por siempre, y también con su gran realización de evangelización y de enseñarnos cómo llegar al reino de los cielos, al reino de Dios. Pues gracias a todo eso, él fue premiado por su padre, lo hizo rey del universo, ya no solamente de la tierra, le dio más Espíritu Santo que Jesús tiene la misericordia de pedirle a su Padre que se lo mande a los apóstoles en el día de Pentecostés, que ya vimos también, para que les abra la inteligencia, les ayude a entender todas las enseñanzas que en vida Jesús quiso darles y que ellos no entendían al 100. Baste decir, recordarás que en las lecturas de, del episodio de la ascensión, ahí nos dice en estos momentos que algunos de los apóstoles estaban desconcertados en los tiempos finales de que se iba ya Jesús de este mundo y que les quedaban dudas y no sabían, no les caía el 20 de todo lo que había pasado. Por eso la necesidad de que en esa festividad de Pentecostés, que recordamos que coincide con la festividad de las 7 semanas del pueblo judío, les abriera la inteligencia, les diera la fuerza, la parresía para poder llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces, esta nueva alianza, además de que Jesús nos vino a demostrar que era el unigénito de Dios, que era el Mesías esperado y que también era el Hijo del Hombre, ya lo vimos en su momento, había una descripción de él que no se ve con el detenimiento y la atención en los evangelios de los 4 evangelistas, y es en el concepto de sumo sacerdote, para decirlo con toda propiedad, sumo y eterno sacerdote y víctima purísima.
Bueno, pues de aquí surgió la inquietud de que para continuar con nuestro aprendizaje acerca de la vida de Jesús de Nazaret, nos adentráramos en el estudio de la epístola a los hebreos, que es la epístola que se centra en estudiar la personalidad de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Bueno, pero acabemos de redondear lo que estamos viendo aquí en esta lámina, porque aquí el cambio fue drástico y afortunadamente superior para todos nosotros en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque al igual que en todas las alianzas, parte de la iniciativa divina, parte de Dios Padre, y aquí ya decimos Dios Padre, porque gracias a su unigénito, a Jesús de Nazaret, Él nos enseñó no solamente a dirigirnos a Dios, sino que compartiendo su hermandad con nosotros, nos hace coherederos del reino de Dios, igual que el propio Jesús, y por eso aquí ya podemos dirigirnos a Él como Dios Padre. Y no solamente eso, sino que lo podemos hacer de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en el momento que desees y tener una comunicación directa. ¿Por qué es importante eso? Ya lo vamos a ver en el estudio de la epístola, pero es un cambio drástico, porque antes el contacto, pudiéramos decir, con Dios era a través del sumo sacerdote una vez en el año. Y a partir de esta nueva alianza, podemos hacerlo cuantas veces desees directamente tú con Dios Padre. Bueno, por lo tanto, para lograr esta nueva alianza, el mediador fue el propio Jesús, el unigénito de Dios, que él en el sacrificio, en el levantamiento de la cruz en la cual él entregó su vida por todos nosotros, él se convirtió en un mismo instante en víctima porque se hizo pecado, según estuvimos estudiando, se rebajó a que por el pecado de toda la humanidad entregó su vida y hasta la última gota de su sangre. Que al mismo tiempo, él al ofrendar esto a Dios, se convertía en el sacerdote. Entonces Jesús adquiere las categorías o las connotaciones de ser mediador, sacerdote y víctima, y que los beneficiarios de esta nueva alianza es el nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios lo integramos todos los habitantes de este mundo, no solamente el pueblo judío. Además del pueblo judío, todos los demás, sin importar raza, color, ubicación, connotación religiosa, creencias espirituales, llámale como quieras. Todos somos el nuevo pueblo de Dios. Y para todos, Jesús nos redimió del pecado y con su gloriosa resurrección nos abrió la opción de tener vida eterna. Bueno, que el otro gran cambio, así como vimos en la ley de Moisés, que era la Torá, lo que sostenía esa relación con Dios, en el caso de la nueva alianza, Jesús no abroga, no deroga nada de lo que de lo que Moisés había escrito, pero le da otro sentido, le da el que esa ley que estaba contemplada en la dureza del corazón del hombre, ahora gracias al Espíritu Santo, está grabado en nuestro corazón de carne, en nuestro corazón sensible. Y por eso comprenderás ahorita que digo eso del corazón sensible, porque fue la consagración de México y de la arquidiócesis
al Sagrado Corazón de Jesús. No puede haber nada más sensible, más amante, más divino que su Sagrado Corazón. Y por eso, pues la pena de que nosotros, por nuestro actuar, por nuestras faltas, por nuestros abandonos a sus enseñanzas, lo lastimamos, le causamos dolor, porque recordemos que Jesús y María son los dos únicos que en carne y hueso se encuentran en el cielo. Por lo tanto, no es solamente su espíritu, sino que están ellos completos y les duele en el corazón ver las perversidades y abandonos de todos nosotros sobre sus recomendaciones de vida para llegar a llegar al paraíso eterno que Él nos conquistó por su muerte. Entonces, la promesa que les hizo a los antiguos hebreos de llevar a una tierra física y terrenal, para nosotros es la oferta de llegar a una tierra eterna, eterna y celestial. No es un gran cambio. Bueno, pues dicho todo esto, ya perdóname que me extiendo, pero siento que es importante hacer algunas puntualizaciones del por qué escogimos el estudiar la epístola a los hebreos. Debo de reconocer que dentro de las sugerencias que tuve para el siguiente curso que hoy estamos iniciando, hay una que me llamó mucho la atención de una compañera nuestra, Mari Carmen, que ella nos pedía que por qué no abordábamos el libro del Apocalipsis. Mari Carmen, además de ser una seguidora asidua y fina persona, ella, yo la estimo mucho y estimo mucho a su familia, porque es una familia muy religiosa, tiene dos hermanos sacerdotes y es una persona maravillosa. Lamento no poderle haber dado gusto en este nuevo curso. Le prometo que lo vamos a hacer, no ahorita, pero repito, me pareció interesante el poder cerrar bien la personalidad de Jesús terrestre, estudiando ese último atributo que a través del libro de la epístola a los hebreos vamos a poder entender a profundidad. Bueno, dicho todo lo anterior, aquí, bueno, ya vimos todo esto, ya lo repasamos. Quiero, quiero mencionarte dos puntos interesantes. Uno, que de acuerdo al sistema de estudio que seguimos del método histórico crítico para poder entender mejor la palabra de Dios, no porque sea necesario el que, el que, el que tengamos que ver otros aspectos para entender a Dios, pero sí que nos ayude a ubicarnos en las circunstancias que se fueron dando para poder entender más el alcance y las consecuencias de lo que está sucediendo. Y esto te lo menciono porque, porque quiero decirte que si tenemos un poquito de cuidado, podemos citar algunas cosas importantes del entorno histórico en las cuales se desarrolló la actividad de Jesús, hombre, en este mundo. Y para eso quiero darte algunas pequeñas luces para que veas el ambiente que privaba en ese tiempo en que Jesús estuvo aquí en este mundo. Entonces, te quiero decir de entrada que cuando este Herodes, el rey Herodes, que fue puesto por conveniencia del Imperio Romano
en toda la zona de Jerusalén. Y digo por conveniencia porque ya hemos mencionado, a los romanos no les importaba el manejo diario, la administración del poder y la presencia física en las tierras conquistadas. Tenían una vastas legiones de soldados para protegerse, pero no se metían en asuntos administrativos y de manejo de la comunidad, pero tenían un gran aliado que era a quienes ellos autorizaban que fungiera como rey. En el caso de Herodes, Herodes el Grande, menciono el título porque él tuvo varios hijos con nombres también de Herodes, Herodes Antipas, Herodes, tuvo como 4 hijos con el nombre de Herodes, más otro agregado. Tuvo hijas como Herodías también, la que fue la madre de Salomé, aquella que bailó y conquistó con su baile a toda la gente que estaba en el festejo de su padre, y al cual le pidió que, por instrucciones de su madre, que le decapitara a Juan Bautista y le llevara su cabeza en premio de su bella danza que había ejecutado. Bueno, dejando a un lado esto, cuando Herodes es reconocido como rey por parte de los romanos, comienza un periodo muy difícil para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque empieza a haber descontento notorio de muchos sectores de del pueblo, entre otros, a lo mejor tú no lo sabes, pero cuando estaba de emperador en Roma Octavio, que además de emperador tenía ya el título de Augusto, o sea que no había nadie más grande que él, y por eso se sentían prácticamente como dioses, y así los veía mucha de la gente, entre ellas Herodes. Entonces, como 6,000 fariseos se niegan juramentar lealtad a Octavio Augusto, y él fue el que dictó la necesidad de hacer el empadronamiento, del cual, cuando Jesús va a llegar a este mundo a través de la Virginal María, recordarás que José van hacia Belén para participar de un censo. De aquí surge ese censo del mandato de Octavio, y que a través de Herodes se está haciendo. Posteriormente, recordarás que Herodes va a morir por el año 4. Pero te quiero dar otro detalle importante. Cuando se dio esta orden del empadronamiento, además de esos disturbios de estos fariseos, hubo un personaje muy interesante que se llamó Judas, que también era de Galilea. Y judío era el que instigaba a la rebelión en contra de los romanos y que no se les pagara impuesto alguno. Judas es el que va a dar origen a la facción de los celotas, ¿te acuerdas? Con Z, celotas, y que ellos fueron perseguidos en una forma brutal por parte de los romanos, que hubo algún momento en que, para que te des una idea de hasta dónde llegaba esto, hubo un momento, años más adelante, en que fueron crucificados 3,000 celotas para, no perder el control de todos estos que se estaban rebelando. Obviamente, pues con una
prueba de poder tan brutal de parte de los romanos, pues había ya quien lo pensara antes de manifestarse como integrante de esta comunidad de celotas. Y por eso, independientemente de lo que nos dicen los profetas, por eso Jesús, que ya había sido anunciado por los profetas, lo digo de nuevo, fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, porque para los romanos no eran dignos. Estas personas eran unos rebeldes y tenían que morir fuera de la ciudad. Te comento esto para que más o menos te hagas una idea de cómo están las cosas. Por otra parte, los romanos empezaron a tener una injerencia muy fuerte en algunos campos que no debieran. Por ejemplo, en lo que se refiere a la elección de quienes debieran de ser sumos sacerdotes. Y esto nos sirve para que podamos partir en nuestro estudio de la epístola a los hebreos. O sea, los sumos sacerdotes tenían que provenir de acuerdo a lo que Moisés había puesto de la tribu de Leví, que Leví fue uno de las 12 tribus que conformaron, que dieron origen al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Pero además dentro de esa tribu de Leví había una familia emparentada con Moisés a través de su hermano, que fue Aarón. Entonces de ahí se viene a dar una, una determinación de que para darle culto a Yahvé había había dos segmentos, lo que eran los sacerdotes y como consecuencia de ellos los escribas y los levitas, que los escribas eran los que hacían las traducciones de los libros sagrados e históricos y que eran copistas, valga la expresión. No había en aquellos tiempos fotocopiado. Entonces, pues tenían que hacerlo en forma manual y se abocaban estos escribas especialmente a hacerlo, esta labor. Bueno, ellos, muchos de esos escribas eran familiares en segundo o tercer grado de los levitas, pero los levitas descendientes de Leví eran los que se encargaban de la atención de los oficios para dar culto en el templo. Para que nos entendamos, había quienes tenían que tener el incienso prendido, otros que tenían que preparar lo que se llama la mesa de las ofrendas, donde estaban los panes sagrados, que tenían que tener cuidado de que los altares para los sacrificios estuvieran bien, que tenían que estar haciendo muchas actividades. Bueno, ellos eran levitas, pero los de la familia de Aarón eran de donde provenían los sumos sacerdotes y eran el enlace entre la comunidad y Yahvé. Entonces teníamos, pudiéramos decir, dos distintas categorías, un sacerdote normal y un sumo sacerdote. Bueno, pues dentro de lo que te estaba platicando, los romanos empezaron a meter su cuchara a tal grado de que empezaron ellos a decir quién debía de ser el sumo sacerdote. Y de esto surgió una relación perversa, por qué no decir esa palabra, entre el segmento judío de los saduceos. Los saduceos eran un grupo de personas judías que casi de ellos
iban surgiendo los sacerdotes del templo y en muchos casos hasta el sumo sacerdote. Entonces era una relación que no debiera de haber sido entre los romanos, los saduceos y los sumos sacerdotes. Entonces llegó un punto en que los romanos ponían y quitaban a los sumos sacerdotes. Y fue tanto el escándalo de esto, y que te voy a dar nada más un dato. En el tiempo que estuvo en la historia del primer templo de Jerusalén, llámese de Salomón a más o menos eh, como 300 años, 300 y pico de años, o un poquito menos, como 200 y pico. Existieron 18 sumos sacerdotes. Pero en la historia del segundo templo de Jerusalén, al decir el segundo templo de Jerusalén, es lo que sucedió después de la deportación y por los babilonios y por los persas y por los griegos y por los romanos. ¿Sabes como cuántos sumos sacerdotes hubo en ese tiempo? Hubo como 60. Y ahí te das una idea del cambio que había por conveniencias políticas. Bueno, después de que va a morir Jesús, va a continuar esa polarización brutal entre los que no quieren a los romanos, por supuesto, y la imposición del poder romano. Entre otras cosas, este Poncio Pilato, además de haber dictado la sentencia de muerte de Jesús, entre otras cosas, hizo una matanza en Samaria, que se le conoció como la matanza del Yaricín, en que también mató como a 2000 gentes que se oponían al poder romano. Y como eso, muchos crucificados, muchos muertos, porque se estaba polarizando esa enemistad entre los judíos y el poder romano. Llega un punto tal en que el asedio de Roma se va haciendo más drástico, y recuerdas que este Jesús, cuando entró a Jerusalén, lloró al ver el y les comentó a sus discípulos, a sus apóstoles, que lo que veían y no iba a quedar piedra sobre piedra en poco tiempo, y que ellos pues no lo creían, ellos ni ningún judío, y que de ahí surgió esa burla que luego le hacían a Jesús, que él llegó a decir: derriben este templo y en 3 días yo lo reconstruyo. Él se refería a su cuerpo, él se refería a su ley, a su nueva ley del corazón. Y ellos, los judíos, pensaban que era desde el punto de vista material y por eso se reían. Después, en ese año 70, se volvió realidad. Y junto con esa realidad de que desapareció el templo, vino una destrucción de Jerusalén brutal, brutal. Hay muchos episodios de asedio romano creciente hacia Jerusalén concretamente. Y para el año 70 fue no solamente la destrucción del templo, sino también de toda la ciudad. Y lo más, de, lo más dramático de todo esto es que después tuvieron la osadía, tuvieron el arrojo, tuvieron la desfachatez los romanos de que recordarás que había una moneda que circulaba en el templo que se llamaban los didracmas, y era la moneda que los cambistas que estaban en el atrio del templo cambiaban de las monedas que fueran, sin importar de dónde la moneda que trajera el visitante, porque en el templo solamente había didracmas. Bueno, pues por un lado, además de la destrucción del templo, hay la profanación, porque
ponen en el lugar en que estuvo ahí el Arca de la Alianza, en ese santo de los santos del templo de Jerusalén, además de que nadie sabe dónde quedó desde tiempo atrás esa arca, ponen ahí la imagen de Júpiter, la mayor deidad romana, equiparable, para que te des una idea, a lo que es Afrodita en los griegos, pero en los romanos era Minerva y era Júpiter y otros más, pero era la misma historia con otros nombres. Bueno, además de que pusieron la imagen de este ídolo pagano dentro del templo de Jerusalén, los impuestos religiosos que se generaban para el templo, ahora los mandaban para culto de Júpiter. Imagínate el escándalo. Bueno, pues con todo esto te doy una idea de más o menos cómo estaban las condiciones y cómo fueron empeorando después de, de la muerte de Jesús, que fue en el año 30, y en el año 70 viene todo esto. Bueno, pues todo esto te lo estoy contando porque en el año 67 surge el escrito de la epístola a los hebreos. Quiero decirte que piensa que los únicos escritos dentro de el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús y todo lo que conlleva, en esos 27 libros que existen, y de los cuales 13 son de San Pablo, bueno, pues recuerda, el primer evangelio surge en el año 64. Es el evangelio de Marcos, que su destinatario es la comunidad cristiana católica arraigada en Roma. ¿Y por qué? Pues porque están bajo el asedio, ¿no? Y que tristemente muchos acabaron sus vidas en el Coliseo romano, víctimas de las fauces de los leones o de los gladiadores. En fin, ahí dejaron muchos su vida y estaban urgidos de tener elementos para los cuales afianzarse a la fe de Cristo, porque ya Jesús ya era Cristo, ya había subido al cielo y había sido glorificado por Dios Padre. Bueno, estamos hablando del año 64, que posteriormente el siguiente evangelio, que va a ser el de Mateo, va a aparecer más o menos por el año 80, que por el año 50 circuló entre las comunidades judías un manuscrito que era el Evangelio arameo de Mateo. Fue un precursor de su evangelio ya, que en el año 80 circuló en griego, pero por el año 50 había ese evangelio, y ese evangelio sirvió también de referencia mucho a Juan, al grado de que este Juan estuvo a punto también de, de sacar su evangelio por esos tiempos. Afortunadamente no lo hizo, y con el paso del tiempo, por el año 90, fue cuando él nos dio a conocer su evangelio, pero ya con una dimensión teológica y cristológica y de mucha altura. Bueno, pues te quiero mencionar todo esto porque parte de la grandeza de esta epístola a los hebreos viene dado porque esta fue escrita en el año 67, 3 años antes de que desapareciera el templo de Jerusalén. Te quiero decir un extracto de lo que el padre Salvador Carrillo Alday, que es el autor de este libro, no de la epístola, ¿eh? La epístola la original es del año 67. Pero lo que nos dice el padre acerca de esta epístola, y dice: la epístola a los hebreos es la carta magna acerca de Jesús Cristo,
sumo sacerdote eterno y víctima purísima. La revelación explícita del sacerdocio victimal de Cristo es la gran novedad de este admirable escrito de la era apostólica, o sea, ya cuando los apóstoles toman el control de la expansión de la religión cristiana católica. Por eso el término de apostólico. Jesús, sumo sacerdote, ofreció de una vez para siempre un sacrificio único, la inmolación de sí mismo como víctima perfecta para la expiación de los pecados de la humanidad entera. La epístola a los hebreos presenta diferentes facetas. Parece una gran predicación o una homilía de tipo litúrgico o una exhortación apremiante o quizás un tratado doctrinal, un comentario a la escritura. En la práctica hay que tener en cuenta todas estas apreciaciones, pues todas ellas contribuyen, unas más y otras menos, a comprender y disfrutar mejor de este importante documento de la era apostólica que muestra ser uno sin ninguna añadidura. Bueno, esto es la resumen que nos pone el Padre. Quiero darte una pequeña idea de lo que viene siendo este epístola a los hebreos. Aquí nada más, para acabar de ubicarnos, tú ves aquí en esta portada de la epístola la representación de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Esta, esta litografía que tú estás viendo, el original es un ícono que ya más o menos nos ubicamos que viene siendo un ícono, es el arte de poner en imágenes evangelios, palabras. O sea, no es tanto lo que vemos en la expresión de la persona, sino lo que engloba todo esto. Entonces, esta litografía que tú estás viendo es una copia del original que se encuentra en el monte Athos. El monte Athos, en la península griega, en la parte norte, hay tres diferentes cordilleras. La que está más a la derecha, en esa cordillera se encuentra el monte Athos. Y es una zona conventual. Ahí existen solamente conventos y son conventos en los cuales están únicamente hombres y pertenecen a la iglesia ortodoxa, que la iglesia ortodoxa es cristiana, pero es una iglesia que conserva muchas tradiciones que nosotros no, los cristianos católicos, así en general, y ellos son muy celosos del culto y veneración de acuerdo a su ortodoxia. Por eso, la liturgia eucarística de los ortodoxos no difiere en la nuestra en cuanto a la validez y alcance, pero sí hay algunos cambios en cuanto al orden y en cuanto a la descripción de las invocaciones de culto que se dan ahí. Bueno, pues este imagen, este icono, que por supuesto el original pues está hecho como todos los iconos en madera seca recubierta de tela de lino que tiene muchos colores a través de tierras de las cuales brotan los colores, así se le llama dentro de la pintura, y que tiene varias, como unas 8 capas después de diferentes aceites, entre ellos de linaza, y después ya se le da el acabado de barniz, etcétera, etcétera.
Y aquí si tú puedes fijarte, no sé si se alcance a ver, pero aquí está, entre otros aspectos, la clásica representación de las dos divinidades de Jesús, que con sus dedos nos marca por un lado la Santísima Trinidad, tres dedos en una postura, y después otros dos que nos habla de sus dos divinidades, la terrestre y la celeste. Por otra parte, ves que aquí en griego se encuentra del lado de izquierdo y el derecho las iniciales de Jesús Cristo, de acuerdo al griego. Está puesto ahí. Los colores, por supuesto, son una manifestación de la divinidad terrestre y de la divinidad celeste de Jesús, que en la antigüedad los sumos sacerdotes portaban una especie de chaleco que tenía, que tenía un nombre muy peculiar y se le llamaba el efoc, no, era el, sí, efod, efod. Y en ese efod, que era un chaleco, había 12 piedras que correspondía cada una a una de las tribus de Israel. Era efort, perdóname. En este caso, ya esas piedras aparecen diseminadas en esta corona que porta Jesús. Por supuesto que aquí vemos nada más una parte de las piedras, las otras están en el reverso. Algo muy interesante es que aquí ves que tiene sus pies sobre un banquillo, que en este banquillo es en el cual nos mencionan los profetas que cuando venga el fin de los tiempos, Dios va a poner a todas las naciones y a todos los enemigos de Jesús bajo sus pies. Van a estar en el sitio en que está aquí este banquillo. Y además de esto, ves aquí, esto es muy interesante, ves aquí cuatro representaciones, cuatro animales, que estos animales tienen su origen cuando el profeta Ezequiel, que se le conoce como el profeta de, del nuevo corazón, que es el que nos habla mucho de la transformación del corazón de piedra al corazón de carne, que se va a dar con el advenimiento del Mesías. Él, él nos cita estos querubines, eran unos querubines que tenían facciones de animales, pero antes de él hubo otro profeta que fue Jeremías, y que este Jeremías tuvo visiones apocalípticas y él vio también querubines que tenían cuatro facciones distintas cada una y que eran los que movían el carro de fuego en el cual el hijo del anciano, de Dios Padre, vienen cuando es el fin de los tiempos. Bueno, consecuencia de esto, para no entrar ahorita en esos detalles, consecuencia de esto viene que estos cuatro representaciones, a fin de cuentas, vinieron quedando como la representación de los cuatro evangelistas. Entonces, tú aquí ves de la parte superior izquierda, ves un ángel, que él es la representación de Mateo. Del lado derecho ves un águila, que el águila es la representación de San Juan, el evangelista. En la parte inferior, del lado izquierdo, ves un, un león, que ese león es la representación de Marcos. Y por eso, en la Catedral de Venecia, donde están sus restos y donde se le rinde gran culto, está la figura de el león. Y ahí se le conoce como el león de Venecia, se refiere a Marcos. Y del lado inferior derecho
está un poquito estilizado, pero es un toro o pudiera ser un buey. Esto es la representación de Lucas. Y esta representación de un toro o de un buey va asociada al sacrificio, porque ¿qué era lo que se ofrendaba en el templo de Jerusalén? Se ofrendaban corderos, palomas, otros animales menores, y de ganado mayor eran toros o bueyes. Por eso la representación de esto, porque es el sacrificio con el cual le brindaban culto a Yahvé Dios. Entonces, son símbolos muy interesantes de esta representación. Aquí tú lo ves esto amarillo, pero es de color oro, que significa la divinidad. Y estas 5 cruces era, de acuerdo a la ortodoxia, lo que conocemos nosotros como las 5 llagas del cuerpo de Jesús, las heridas que fueron causadas en su pasión y posterior muerte. Bueno, esto a grosso modo es la representación de esta portada que tenemos. Y ya te quiero decir, para que vayas agarrando sabor, porque ahora nos hemos extendido mucho en detalles aparentemente no relevantes, pero que sí nos sirven para que ya en nuestra próxima clase nos adentremos más con detenimiento al estudio de la epístola. Para que tengas una idea, en la próxima clase vamos a estar hablando acerca del tema central de la epístola, cuál es el plan de desarrollo del autor de esta epístola, en qué lengua fue escrito, en qué estilo fue escrito, a qué género literario pertenece, quién fue su autor, sobre qué fecha fue escrita, en dónde fue escrita, a quién iba destinada esta, esta epístola, cuál era la finalidad de esta carta y cómo obtuvo su canonicidad. Esto de la canonicidad, te lo comento, hay 2 palabritas que luego nos confunden. Una, la autenticidad y otra, la canonicidad. La canonicidad es el reconocimiento por parte del magisterio de la Iglesia de que la obra fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y que por lo tanto es merecedora de que esté dentro de los libros inspirados que conforman la Biblia. La autenticidad, eso ya son términos materiales, que ya es el reconocimiento del escrito a determinado autor y en determinada época. Bueno, pues entonces ya te di un adelanto de cómo vamos a empezar la próxima semana, ya ahora sí que entrados en gastos, a estudiar la trascendencia, grandeza y encanto, porque esa es la palabra, tiene un encanto grande esta epístola y nos va a ayudar a complementar la personalidad de Jesús humano, de Jesús hombre, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, y culminar como consecuencia de su sacrificio máximo, que fue el entregar su vida, de sufrir el masacramiento de su carne, la entrega hasta de la última gota de su sangre por la remisión del pecado del mundo. Entonces, aquí vamos a entender en mucho esa donación de parte de Jesús y lo que significa dentro de su reconocimiento como sumo y eterno sacerdote y víctima por excelencia. Bueno, pues espero que te haya despertado el interés suficiente para que tengamos, primero Dios, la oportunidad de vernos aquí el próximo martes. Hoy le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos haya movido un poco nuestras telarañas y que nos
invite y a que continuemos estudiando esta maravillosa epístola. Deseo que tengas una hermosa semana, tú y toda tu familia. Y disculpa, te voy a poner ahora la canción que te quedé debiendo de la semana pasada. Que tengas una agradable noche y gracias de tu presencia.